¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, así como les mencionaba, paralelismo que tenemos entre las clases. Hace un rato estábamos viendo acerca de la cultura griega, perdón, acerca de la ciudadanía griega en ciudadanía, y ahorita vamos a ver acerca de la cultura griega en historia. Coincidencias de uno en un millón cuando las clases se conectan. Bueno, recalcando, tenemos que los griegos crearon una cultura cuya enorme influencia en el mundo occidental se ha prolongado hasta nuestros días. Esta cultura tomó elementos de otras civilizaciones, como la egipcia y la mesopotámica. Hay que tener siempre claro unas cosas. Las culturas, por lo general, siempre han tenido o van a tener influencia a en nuestro día a día. Todo porque gracias a ellas se han comenzado a descubrir ciertos acontecimientos, también tecnologías que a pesar de la fecha o a pesar de la edad en la que estos se encontraban, es muy increíble dar esas anécdotas y ver cómo estas han ido evolucionando. Han ido evolucionando, han ido creciendo, se han ido estamentando. Todo esto siempre en el sentido arquitectónico, en el sentido cultural, en el sentido filosófico, y vamos a ver más adelante que todas estas culturas también tenían un sentido artístico muy importante y también muy marcado. Vamos a ver cómo eran sus religiones. Cada una de estas tenían diferentes puntos en los cuales se puede llegar a profundizar de manera clara, y como se les de manera clara y concisa. A ver, un momentito. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la religión de esta cultura. Tenemos que los griegos eran politeístas. Cuando le hablen politeístas es que ellos creían en numerosos dioses. Ya, es así como nuestra cultura, antes de nosotros ser conquistados por los españoles, creíamos que si en el dios sol, en el dios agua, en el dios fuego, en el dios aire, en el dios rayo, ¿verdad? Y así como un sinnúmero de culturas, la japonesa, la china, y también se daban en las europeas, en Grecia, eran politeístas que creían en numerosos dioses, a quienes consideraban inmortales. Estos dioses vivían en el monte Olimpo y tenían virtudes y defectos como las personas. ¿Cuáles eran los dioses griegos? Estos eran encabezados por Zeus, teníamos también a Poseidón, teníamos a Ares, a Hades, teníamos a Hermes, ¿verdad? Y un sinnúmero de estos dioses que se pueden ver en películas, en juegos, todo relacionado con la cultura griega. Ya, tenían, como les mencionaba, cada uno de ellos tenían virtudes. También creían en la existencia de héroes, que eran seres nacidos de la unión de un dios o una diosa y un ser humano, como es el caso de Hércules, que era la unión entre Zeus y una mujer. La mitología también narra los hechos de aventuras protagonizadas entre dioses y héroes. Entonces vemos que la religión de ellos no se enfocaba netamente en la religión como nosotros las percibimos en la actualidad. Nosotros sabemos que hay un Dios, que estuvo Jesús y todo esto. En cambio, ellos era un poco más de modo fantástico, en el que los dioses y los héroes participaban en grandes luchas, en guerras, y se las contaba como vivencias que se creían verdad o se creían mentira, pero todo esto quedaba como parte de la cultura griega. Los cultos de los griegos celebraban para obtener el favor de los dioses eran numerosos. Por ejemplo, se ofrecían plegarias y sacrificio de animales y también se realizaban procesiones. En el culto familiar era el padre aquel quien predecía los ritos relacionados con el nacimiento, el matrimonio y la muerte.
También tenían lugar cultos públicos como las fiestas, en este caso las fiestas de las Panateneas, que se celebraban cada 4 años en Atenas, en honor de la diosa Atena, o como nosotros los conocemos en la actualidad, los Juegos Olímpicos celebrados en el Santuario de Olimpia, en honor a Zeus. Entonces son cosas que nosotros seguimos viendo, seguimos mencionando, seguimos viviendo. Por ejemplo, esto de las Panateneas, nosotros lo podemos llegar a identificar como el caso de las elecciones, que cada 4 años se elige a un representante. Y también el caso de los Juegos Olímpicos, que estos eran en honor a Zeus y se llevaban a cabo en el santuario de Olimpia. ¿Ya? Todos son estas acontecimientos que deja la Grecia antigua y nos ayuda a tener, en este caso, eh, más diversidad cultural en nuestro mundo. La filosofía, Grecia, famosa, conocida por sus grandes filósofos, los pensadores griegos, buscaron explicaciones racionales para responder a los grandes enigmas de la naturaleza y la vida. Hasta entonces, los mitos habían cumplido la función de explicar el origen de las civilizaciones y de los fenómenos naturales, basándose en relatos fantásticos con las divinidades como protagonistas. En estos, los griegos no eran distintos a los egipcios o a los persas. Obviamente, nosotros como seres humanos siempre buscamos una respuesta a las cosas. Esto ya es algo que nosotros tenemos como humanidad, que tenemos como especie, el buscarle el sentido a algo y darle una explicación lógica, porque si nosotros no le damos una explicación lógica, nuestro cerebro no lo va a asimilar. Y en muchos casos las explicaciones suelen ser dadas de manera fantástica en estos entonces, o también se los atribuía a la iglesia. Por ejemplo, nosotros entendemos como tal que la tierra fue creada en 7 días y 6 noches, algo así dice la Biblia, y es algo que las personas en la antigüedad lo creían de ese modo, porque no veían otra forma o no tenían conocimientos de cómo pudo haber sido creada la tierra. Así que lo atribuían a una divinidad, la cual había creado como tal la tierra en 7 días, animales, hombres, todo esto. Y eso de cierto modo saciaba esa necesidad de conocer más acerca de preguntas que no tenían respuestas para ese entonces. Pero como ustedes saben, hemos visto y hemos analizado a lo largo de estas clases, incluso grandes investigadores científicos, se ha descubierto que la formación de la Tierra no es algo tan simple como decir de 7 días, que puede ser algo simbólico, pero todos sabemos que la Tierra tuvo que pasar por millones de millones de millones de años para que se formara la vida como tal. Y recién con la formación de las primeras bacterias, de los primeros organismos, es que se fue dando evolución tras evolución, tras evolución, tras evolución, hasta que lleguemos a la especie humana como tal. Si nosotros dijéramos que el planeta tiene un año de vida, se puede decir que el ser humano apareció el día 31 de diciembre a las 11:59:59 segundos. Es decir, nosotros llevamos un segundo de existencia si fuéramos catalogados que el universo se creó hace aproximadamente un año. Entonces es muy poco la cantidad de tiempo que nosotros hemos estado viviendo a lo largo de la existencia o de la creación del universo como tal, de ese famoso evento universal conocido como el Big Bang, que reunió toda la energía y la expandió para crear las distintas galaxias, los distintos sistemas, planetas, estrellas, fenómenos, todo esto. Pero esto es algo que las personas en la antigüedad no iban a saber, sino hasta en la actualidad. Y nosotros recién estamos rascando una parte de la historia de nuestra creación, de nuestro universo. Nosotros aún no sabemos nada, nosotros somos ignorantes en este tema, somos ignorantes, no conocemos muchos fenómenos, atribuimos, tenemos teorías, la mayor parte de la ciencia en la actualidad se basa en teorías, que es la teoría de cuerdas, que es la teoría de la relatividad de Einstein, todo esto
es muy relevante, que aún nosotros, a pesar de todo nuestro desarrollo tecnológico, no tenemos ciertos conocimientos. Inclusive, se tenía la teoría de los agujeros negros, que no fue descubierto, sino, o no fue evidenciado, sino hasta el año del 2019, cuando salió a luz la primera imagen de un agujero negro como tal. Y en el universo existen miles y miles de teorías, que si el universo tiene 10 dimensiones, que si existe la teoría entre los multiversos, que no lo tomen como película, sino que es algo real, que puede existir, los universos de bolsillos, la famosa teoría de cuerdas para explicar la gravedad, un fenómeno a sí mismo. Entonces, quizás en unos 200, 300, 1000 años, si es que la humanidad sigue existiendo y no nos hemos matado, se pueden llegar a resolver todas estas dudas y nosotros pasaríamos a ser los ignorantes de la época futura, así como nosotros consideramos en este caso. Recuerden que ser ignorante no es un insulto, ser ignorante es una persona que no tiene conocimiento, ¿verdad? No es un insulto, no lo tomen como un insulto, que por general lo tomamos como un insulto. Todos somos ignorantes en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay personas que saben conducir, perdón, pilotear aviones, entonces yo soy ignorante en ese punto. Personas que saben cocinar, somos ignorantes en eso, otras que no, otras personas que saben de construcción, eso, entonces no lo tomemos como un insulto. Entonces, también recuerden que en biología, cuando estuvimos viendo acerca de las generaciones, de las teorías de la creación humana, vimos acerca de la teoría espontánea, de la generación espontánea, perdón, en el cual en la antigüedad se creía que los seres humanos nacían, o los seres vivos nacían de la nada. Es decir, que si yo dejaba un trozo de madera cerca del agua, esta madera se iba a convertir en un cocodrilo, que si yo dejaba comida, esa comida se iba a convertir en mosca y así. Entonces, para ellos ese era su sustento, esa era su realidad. Y nosotros ya a partir de las de generaciones, de evolución, perdón, de desarrollo tecnológico, ya nos dimos cuenta que no tiene nada que ver la generación espontánea con eso, sino que tiene que ver más con los microorganismos que se desarrollan en él, que no, un ser vivo no sale de la nada, sino que cumplimos la ley de la conservación de la materia que indica que nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Eso sí es verdad. En el universo no podemos eliminar nada como tal, sino que todo se crea a partir de algo y si se destruye, se convierte en algo para ser reutilizado. Estas son teorías que se tienen y que en sí falta mucho para llegar a darles un conocimiento como tal, o ya no que sean teorías, sino que sean fundamentos propios de la humanidad. Bueno, creo que me salía el tema, que esos temas del universo y todo eso me apasionan un poquito. Bueno, hasta como les había mencionado, estábamos en los relatos fantásticos de los griegos y que no eran muy diferentes de los egipcios como de los persas. Ahora vamos a ver en este caso, a ver, ya, filosofía, lo de el periodo del Milesio y también el periodo ático, que son estos periodos que llegaron a producirse dentro de Grecia. Bueno, comencemos con el Milesio, que entre los siglos 7 y los siglos 6 antes de Cristo, Tales de Mileto, un comerciante y navegante de Jonia, formuló una nueva explicación para el origen de la realidad, pero él era el agua y no los dioses, ¿ya? Desde entonces se difundió una forma de pensamiento por el mundo griego que busca explicar la realidad donde la razón, lagos y desde la religión y los mitos, la filosofía también se sentarán las bases de métodos científicos que buscan explicar la naturaleza, descubriendo las leyes internas que le da origen. Con respecto al periodo ático, tenemos que los primeros filósofos fueron naturalistas porque encontraron el origen de la realidad en elementos de la naturaleza, a partir de la observación hasta que la filosofía se empezó a desarrollar en Atenas, teniendo su esplendor como un pensamiento más racional, conceptual y centrado en el ser humano. Con Sócrates, Platón y Aristóteles eran los siglos V y siglo IV antes de Cristo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son estos descubrimientos
científicos que han aportado la cultura griega a nuestra actualidad, a nuestro presente. Los griegos realizaron algunos descubrimientos científicos muy importantes. Desde el punto de vista científico, el mayor esplendor se alcanzó en la Alejandría entre los siglos III y siglos II antes de Cristo, cuando reinaban los Ptolomeos. Matemática. ¿Qué fue la matemática? Tales de Mileto o Pitágoras de Sanos fueron destacados matemáticos y Euclides estableció las bases de la geometría. ¿Quién no conoce el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, todos los triángulos, todo eso, ¿verdad? Aportes que incluso nosotros hoy en día lo seguimos viendo y ustedes más que están en la materia de matemáticas, ¿verdad? En la física, el principio de Arquímedes, el mismo Arquímedes realizó estudios de la física sobre el peso, el desplazamiento de los cuerpos sólidos en el agua. Además, inventó un aparato conocido como el tornillo de Arquímedes, que servía para extraer agua venciendo a la gravedad. Astronomía. En astronomía descubrieron la esfericidad de la Tierra. Aristarco de Samos llegó a la conclusión de que el centro del universo era el Sol, aunque su teoría fue rechazada y siguió defendiéndose a lo de el Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra ocupaba la posición central. Entonces, estamos viendo cómo estas personas, a pesar de no tener la tecnología que nosotros tenemos en la actualidad, que si telescopios, que si sondas, que si radares, que todo esto, que si estaciones internacionales en el espacio, las personas llegaban a ciertas conclusiones porque sí utilizaban, podríamos decir que utilizaban todas estas curiosidades en base y desarrollaban su cerebro. Entonces vemos que incluso antes de Cristo, antes de todo el descubrimiento de la célula y todo eso, ya las personas afirmaban que la Tierra podría ser el centro del universo, que el Sol era el centro del universo y que obviamente no es nada de lo que es en la actualidad. El Sol nosotros lo tenemos como una estrella que es gigante, muy gigante, millones de veces el tamaño de la Tierra, pero el Sol es una enanita, es una cosita muy chiquita frente a estrellas que son miles, millones de veces más grandes. Ya les pongo un video para hacer una comparación del Sol con diferentes estrellas. Entonces vamos a ver cómo de grande es. Eso tenemos que un video cortito, no quiero algo tan grande. A ver, denme un ratito. Ya, aquí hay un video, pero lo voy a poner en velocidad alta para que pueda reproducirse de manera rápida, ¿ya? Y aquí vamos a ver la comparación de algunos planetas y también con las estrellas. Tenemos la luna, nuestra luna, su tamaño en comparación a Calixto, que puede ser alguna luna o un planeta. Mercurio, va muy lento. Voy a poner un poquito más rápido. Marte, nuestro planeta. Un planeta también conocido, Kepler 22b. Neptuno, nuestro Sol, la estrella más grande. Ah, no, este es Próxima Centauri, perdón. Ahí está el Sol.
Este es muy interesante porque Belle Canis Majoris hasta el año 2012, 2013 era la más grande descubierta. Y vemos que el video todavía le queda un minuto más. Entonces son todos los descubrimientos que se van dando. Ya, y todo esto, gracias a los pensamientos de estas personas, es que nosotros tenemos como decimos, esa curiosidad para seguir descubriendo más, más, más y más. Eso es lo que nosotros tenemos hasta la actualidad. Y como les digo, nosotros no sabemos todavía nada. Tenemos solo especulaciones, tenemos teorías que nos llegan a medio confirmar, pero siempre hay factores que no lo confirman al 100%. Ya, esto con respecto a la astronomía. Entonces, vamos viendo que el Sol, definitivamente, si uno decía en la época aquella antes de Cristo que el Sol no era el centro del universo, que el Sol es una estrella pequeña en comparación a otras, nos iban a tomar como locos o incluso hasta nos podían matar, según la época en la que nosotros estemos dando esas revelaciones. Medicina. En el campo de la medicina, los griegos hicieron importantes aportaciones. Empezaban a buscar las causas de enfermedades en el propio cuerpo, diferenciándolas de los síntomas, tos, fiebre. Hipócrates fue el médico más conocido y en el que se basa la medicina del día de hoy, que es como el padre de la medicina y el juramento que todos los médicos hacen. La biología. El aporte más importante fue la anatomía, fisiología, reproducción, etología de los animales fue hecha por Aristóteles. Sus estudios se consideran como la primera biología teórica importante en su influencia y llegó hasta las ciencias en lo que es el siglo XIX. Vamos a ver con su literatura, teatro e historia. Es por eso que yo les menciono y mencionábamos en la clase de ciudadanía que la cultura griega, en este caso llamemos Atenas, la más principal, se desarrolló mucho de manera cultural, de manera científica, de manera, digamos, espiritual también. Ya todos estos desarrollos tuvieron grandes avances, como los que estuvimos viendo, que las matemáticas, que si la física, la astronomía, la medicina, y pare usted de contar. Uno de los principales aportes, tanto en la literatura, teatro e historia, del mundo clásico es la literatura. Casi todos los géneros literarios que hoy en día conocemos, provienen de la antigua Grecia. Entre los principales tenemos lo que es el épico, la lírica, ¿verdad? Tenemos que el épico era la poesía oral que contaban las hazañas de los héroes, las leyendas sobre el nacimiento de la cultura e historias de un pasado remoto. La lírica era la poesía que se recitaban al son de la lira, que habían varios tipos de poesía, lírica, el jambo, el idilio, ¿verdad? Ahora, el teatro, como tal, este arte relacionaba con la lírica, con la literatura, perdón, y también fue iniciado en Grecia. A las representaciones asistían enormes cantidades de públicos y todos los actores eran hombres que con máscaras exageradas representaban a todas las personas, incluidas las femeninas. Las obras más conocidas son principalmente las tragedias y las comedias. Presentaban a protagonistas víctimas de pasiones intensas que provocaban múltiples conflictos entre los autores del teatro griego. Destacaron Esquilo, Eurípides y también Sófocles.
Las comedias eran obras con gran sentido del humor y un final feliz. Aristóteles escribió la Comedia de las Nubes, en la que se ridiculizaba, perdón, Aristófanes, perdón, escribió la Comedia de las Nubes, no fue Aristóteles, Aristófanes, en la cual ridiculizaba a Sócrates. La historia. Los griegos fueron pioneros en relatar la historia. Sobresalen Heródoto, considerado como el padre de la historia. También Tucídides, que por ser el primero el que narró de forma objetiva los acontecimientos del pasado. Todo esto, avances y avances que la cultura griega aportó al mundo en la actualidad que hoy se siguen viviendo. También en la arquitectura, los griegos crearon un arte en la que expresaron su ideal, la belleza. Este ideal estaba basado en las proporciones, la armonía y el equilibrio, por lo que las matemáticas tuvieron una gran importancia para construir los edificios y para calcular las proporciones de las esculturas. A lo largo de la materia hemos estado viendo diferentes fotos. Todo esto fue construido por los griegos, ¿verdad? Algo muy impactante teniendo en cuenta que para aquel entonces no existían los arquitectos, no existían los ingenieros, nada de eso, que si mezclas, que si maquinarias, sino que todo era a base de las matemáticas, a base del famoso prueba y error. Y hoy en día nosotros vemos cómo estas estructuras siguen en pie, obviamente siempre dándole sus pequeños retoques, pero siguen conservándose. Y estructuras que se crean en la actualidad se caen, se destruyen, se derrumban, carreteras que se rompen, puentes que se caen, edificios que colapsan, estructuras, centros comerciales que no soportan terremotos ni nada por el estilo. Y vemos cómo todos estos coliseos romanos, el templo de Grecia, la biblioteca, todos ellos continúan impolutos. Obviamente el paso del tiempo les va a afectar en algo, pero eh, muy difícilmente un edificio que nosotros tengamos hoy en día se va a conservar tan bien como se han conservado estos monumentos griegos que se han venido, que han estado existiendo y que van a seguir existiendo si es que no ocurre algún desastre o les cae algún meteorito o algo de manera radical que pueda llevar a la extinción de los mismos. Los templos que estábamos hablando, los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios públicos pensados para la vida de la colectividad. Los edificios más destacados fueron los templos, que presentaban una serie de características propias, en el cual se construyeron con grandes bloques de piedra o de mármol, según el tipo de templo que se vaya a construir. Las cubiertas como tal eran planas y también arquitrabadas, que no utilizaron al arco ni la bóveda. Estas cubiertas se construían a partir de una pieza recta llamada el arquitrabe, que se apoyaba sobre las columnas. Sobre el arquitrabe se levantaba el tejado a doble vertiente. Todo esto es gracias a las matemáticas, chicas. Todas las matemáticas tienen mucho que ver, tienen mucha influencia en la vida, para todo, todas las matemáticas tiene sentido. Tenemos que en los templos, el exterior de los templos estaba pintado de colores llamativos, como el rojo, el azul y el dorado, como diferentes representaciones del interactud y todo eso. Estas decoraciones se fueron perdiendo con el tiempo, que estaban construidas a escala humana, sin la grandiosidad, por ejemplo, de los templos egipcios. La planta era rectangular. La decoración y la forma de las columnas permitieron diferenciar tres órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el corintio. Ahora, ¿cómo eran los edificios civiles? Tenemos que además de los edificios religiosos, los griegos construyeron muchos otros edificios públicos, destacando principalmente los teatros, donde se representaban las tragedias y comedias, o las tragicomedias, como se las suelen llamar. También construyeron las ágoras. Nosotros, que conocemos el ágora, que es de la Plaza de la Cultura, todo eso, ¿verdad? O plazas públicas rodeadas de pórticos decorados con estatuas. Los estadios para las carreras de los atletas, los gimnasios y las palestras con baños, piscinas y campos de atletismo, los hipódromos,
para las carreras de caballos y los aviones con los que se celebraban los espectáculos y concursos musicales. Esta cultura le gustaba crear, le gustaba imaginar, le gustaba experimentar todo acerca de la arquitectónica, ¿verdad? Entonces era una cultura en la cual el desarrollo como tal, el desarrollo arquitectónico era muy elevado. Le menciono, no eran ingenieros, no eran arquitectos graduados como lo tenemos en la actualidad. Ahora vamos a ver el arte. Los griegos también se desempeñaban mucho en estas actividades, como el arte, la escultura, todo eso. ¿Quién no conoce las famosas esculturas griegas que mencionan, que detallan al cuerpo humano con todos estos tipos de rasgos físicos, de detalles, ¿verdad? Bueno, tenemos que la escultura griega tuvo como protagonista al ser humano y en ella se pusieron de relieve la preocupación por la belleza, la armonía y también de las proporciones. Los cánones fijaron las proporciones ideales que debían tener el cuerpo humano. Por ejemplo, el canon del escultor polifacético fijaba en el cuerpo perfecto debía contener 7 veces la proporción de la cabeza y el lísipo establece la relación en ancho. A lo largo del tiempo, las esculturas griegas fueron evolucionando de manera importante. En el periodo arcaico, las esculturas se caracterizaban por la rigidez y la falta de movimiento, influencias del arte egipcio y mesopotámico. De este periodo son los llamados kuros o coré, con rostros muy inexpresivos, como rostros muertos. En el periodo clásico se abandonó la rigidez, que dio paso al realismo y a la representación del movimiento. Los rostros empezaron a reflejar sentimientos y empezaron a reflejar emociones. Los escultores más famosos de este periodo fueron Mirón, eh, Lísipo, Praxíteles, Polícleto y otros escultores más. En el periodo helenístico se abandonaron el equilibrio y la serenidad clásicos para reflejar el fuerte dinamismo y el dramatismo, como se observaban en los grupos de Logontre y sus hijos. La pintura y cerámica en esta cultura. La mayoría de de las pinturas griegas que han llegado hasta nuestros días son las pinturas de decoración que decoraban las cerámicas. Conocemos también la importancia que tuvo la pintura al fresco, que adornaba las paredes de los templos y los edificios públicos por algunas copias romanas. La cerámica más antigua se decoraba con motivos geométricos. En épocas posteriores se pintaron escenas preferentemente mitológicas, con figuras negras. En el último periodo las figuras eran rojizas, sobre todo en este caso sobre el fondo negro para darle un realce mucho mayor al que se les ha venido considerando. A ver, un momento, chicos, por favor. Ven, un ratito, chicas. Cuando diga chicos, ya entienden que es chicas. Ya. Bueno, vamos a ver la última, que es la influencia griega en el mundo. Tenemos que la decadencia de Grecia fue geopolítica. A pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdurará hasta el mundo occidental actual a través de Roma y de lo que es el imperio bizantino. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces nos estamos viendo la próxima semana.